libre, no sé si tan libre, pero muy sensual capital humano. Irreemplazable, siempre altamente reemplazable capital humano. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre libertad, la relación de la libertad con la sabiduría, con el conocimiento, y cómo deberíamos de afrontar esa búsqueda del conocimiento en nombre de la libertad. Sí, les adelanto. La búsqueda del conocimiento es el acercamiento a la libertad. Hablemos un poquito de libertad de este concepto de Spinoza. Bueno, Spinoza, holandés, judío, medio portugués, Baruch Spinoza. Baruch, de hecho, en hebreo quiere decir blessed, o sea, como bien, bendecido. Una relación muy interesante, digo, obviamente Baruch Spinoza fue creado de una manera muy tradicionalista dentro de la tradición judaica. Sufrió mucho, obviamente fue un pensador que a medida que se desarrolló su pensamiento, su teoría, sobre todo su estructura filosófica, su entendimiento filosófico del mundo, sufrió mucho a manos de la iglesia judaica. Fue expulsado de una manera tenebrosa, quedó abandonado, pero fue invariablemente una persona que tuvo una influencia muy grande sobre muchos pensadores y pensadores muy importantes. Aunque Baruch Spinoza no es una filosofía que se estudie tradicionalmente, en el sentido de no es uno de los filósofos principales, por decirlo así. O sea, si tú haces un curso de filosofía, te puedes pasar por alto la filosofía de Spinoza, pero es importante hablar de Spinoza porque Spinoza es un pensador que tuvo una influencia muy grande sobre otros pensadores, y aparte me parece que Spinoza es un pensador que tiene mucho que reivindicar para este momento histórico. Y creo que a medida que nos acercamos al progreso de la tecnología y estamos en este camino de acercarnos a la verdad, muchas de las ideas de Spinoza hoy tienen una validez muy importante, ¿no? Pero bueno, el caso es que Baruch Spinoza empezó haciendo como una crítica al concepto tradicional de religión, ¿no? Donde nosotros teníamos esta idea de Dios como un hombre, ¿sabes? Monoteísta, antropomorfa, o sea, es un solo Dios que era una persona que tenía características humanas, y él decía, todas estas ideas de que Dios es una figura humana, un hombre con patas pero con superpoderes, son nada más que proyecciones de nuestro ego, de nuestro narcisismo y de nuestra ceguera. Baruch Spinoza decía, Dios es todo, y todo está en Dios. De hecho, la manera como él explicaba su noción, porque pues, recuerden que, yo lo había mencionado muchas veces, pero Baruch Spinoza era un monista, materialista, panteísta. Okay, monista quiere decir que él no cree que exista una división entre, la tradicional división del sujeto cartesiano, ¿no? del cuerpo y del alma, o la materia y lo ideal, la materia y las ideas. Baruch Spinoza era monista, él decía todo es material, todo es materia. Era radical en el sentido de que él tenía esta idea de que Dios realmente era una sola sustancia que constituía todo el universo. Lo único que veíamos eran diferentes modos de la misma sustancia, que esto se explica un poco en su tratado sobre la ética, que probablemente definitivamente es un mejor libro, es uno de los mejores libros de la historia de la filosofía. Y por otro lado era panteísta, o sea que él decía que todo era Dios, ¿no? Entonces su manera de usar la palabra Dios era como en sinónimo o en sustitución del concepto de naturaleza, pero pues obviamente la manera como él explica a Dios puede tener pues, una serie de explicaciones, ¿no? Que no creo que quepa a mí la explicación. Seguramente alguien especializado en la historia de Spinoza lo puede hacer mejor que yo. Pero hay algo interesante en el sentido de decir, o sea, ¿por qué usó Dios y por qué no dijo naturaleza? De todo es naturaleza, todo solo se puede dentro de la naturaleza. La naturaleza es una sola sustancia que tiene una infinidad de modos de manifestación o de modos de relación, que es lo que se estudia un poco en su libro de la ética, ¿no? Él decía, no, eso es Dios. Dios es la sustancia infinita que tiene infinitos modos, que tiene diferentes maneras de expresarse en el mundo, ¿no? Pero él usó Dios por diferentes cosas. Primero, pues obviamente su background, su relación con la teología, sobre todo con su formación judaica, que seguramente tiene una parte muy importante de la constitución, de su visión del mundo, pero segundo también tratando de defenderse de la persecución, que a fin de cuentas no lo logró, ¿no? Por más que lo pudiera haber tratado de hacer políticamente correcto, como diciendo, y creo que lo dijo famosamente, ¿no? Que discúlpenme, pero mis conclusiones me han llevado a cuestionar mis propias creencias, ¿no? Que hoy en día pues, lo vemos como algo bastante modesto, bastante conservador, es una manera muy sutil de hacer una crítica, pero en su momento pues prácticamente le costó la vida, si es que no le costó la vida realmente. Entonces a fin de cuentas él decía que Dios es todo y no hay nada fuera de Dios, ¿no?
Y obviamente cuando él decía esto, él se refería a que Dios era la naturaleza. Es que todo el universo es una sola sustancia y esta sustancia tiene una infinidad de formas en las que se puede manifestar. ¿A qué se refiere con una sola sustancia? O sea, piénsenlo así, ¿no? Como los atomistas. Si todo está hecho de átomos, pero los átomos están hechos de algo, y ese algo que es como la sustancia que constituye la materialidad de todas las cosas está presente en todo, y a través del tiempo pues simplemente cambia de forma, se manifiesta de diferentes maneras, se vincula con la misma sustancia en otros modos, y esas modalidades de la relación entre los diferentes modos de la sustancia es lo que nosotros entendemos como pues, la realidad que percibimos, ¿no? Pero a fin de cuentas él era un materialista radical. Entonces Dios realmente es la sustancia del todo, que es todo el mundo material, y esta tiene infinitos modos de manifestación. Eso es Dios realmente. Dios no es esta figura mesiánica que viene a salvarnos o que nos dice qué hacer y qué no hacer. Dios es la naturaleza. De hecho, famosamente uno de sus admiradores más famosos fue Einstein. Einstein famosamente cuando le preguntaron que si él creía en Dios, él dijo yo creo en el Dios de Spinoza, ¿no? También para salvarse un poquito de la pregunta, porque obviamente también era un momento histórico un poco raro, pero lo que decía era más que eso. O sea, yo creo que ahí más bien lo que se reveló es que Einstein era profundamente materialista, o sea, que estaba en contra de las ideas del idealismo, sino que él entendía realmente que lo que teníamos que entender nosotros era qué es el significado de esta sustancia material radical que todo lo incorpora, y al mismo tiempo entender las diferentes posibilidades de manifestación de su ser, ¿no? Del ser de esta sustancia. Entonces, bueno, entendiendo un poco esta dinámica de, bueno, Spinoza estaba describiendo lo que era para él Dios, o sea, que el Dios es esta sustancia, la naturaleza, el todo, que se representa en infinitas maneras de moda, y después hacía una crítica interesante al rezar, ¿okay? Porque él decía que cuando nosotros rezamos, o sea, cuando la gente reza, lo que hace es pedirle a Dios que modifique las condiciones del universo en nombre de nuestros intereses individuales. Imagínense lo egoísta que es rezar. O sea, el acto de rezar en este contexto, sobre todo latinoamericano, y eurocentrista sobre todo, ¿no? Donde tú rezas como diciendo, ay, Diosito, por favor, ayúdame a sacar 10 en el examen de mañana. Ay, Diosito, ayúdame a que la chava que quiero me pele. Ay, Diosito, ayúdame a que me suban el sueldo en el trabajo. Ay, Diosito, chingue su madre a los corruptos. Ay, Diosito, castiga a los malvados, ¿no? Pues como diciendo, Dios, o sea, sustancia, o sea, naturaleza, cambia las reglas de la naturaleza para beneficiarme a mí, en mi ego, ¿no? Entonces aquí él hace una crítica muy profunda. Spinoza también era determinista. ¿A qué se refiere con determinista? Hay diferentes maneras de ver el determinismo, ¿no? O sea, como no existe la libertad, no existe el libre albedrío. Pero Spinoza lo planteaba de una manera un poco interesante, porque tú puedes decir que si somos libre de o si somos libre para. ¿Okay? Libre de, ¿qué significaría? Imagínense que la historia tiene dos puntos, un punto de inicio y un punto de final, ¿no? Un determinismo duro sería que solo hay una línea de tiempo que conecta el inicio y el final de las cosas, que es todo es causal, o sea, hay una causa original que determina todas las causas consecuentes, y como obviamente estas causas consecuentes están predeterminadas unas por otras, solo podemos llegar a un final posible, ¿okay? Ese sería el determinismo más puro y duro, donde no existe ninguna alternativa, ninguna libertad, no podemos hacer nada al respecto, ¿okay? Libre de, que de hecho es muy criticable porque es mucho lo que sostiene la ideología liberal y mucho lo que sostiene la ideología que es completamente dogmática y teológica de la libertad, del libre albedrío, en el sentido del libre mercado, del hombre racional que toma decisiones en su mejor interés, que es que somos libres de, ¿no? Que las condiciones anteriores no te condicionan realmente, sino que tienes una infinidad de maneras de significar tu pasado, pero eres libre de tomar decisiones hacia el futuro. Entonces eres libre de, y pues obviamente pues eres libre para, ¿no? Porque pues eres libre de las condiciones anteriores y eres libre para definir tus potenciales futuros y tus potenciales destinos. Y Spinoza decía, pues es que, o sea, realmente no somos libres de, sino que famosamente en su frase, él decía, la libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. Y claro, ¿no? Como el que reza, al no saber cómo funciona el universo, le dice a Dios, oye Dios, hazme ganar en la lotería, o haz que esa mujer que yo amo también me ame, o haz que mi jefe me dé un aumento. Pero pues su creencia de la libertad es directamente proporcional a su ignorancia de las causas que lo condicionan. Entonces aquí hay un vínculo muy interesante entre libertad y conocimiento, ¿okay?
¿Por qué? Porque solo el conocimiento, según Baruch Spinoza, muy al contrario de lo que hace la gente que reza y que tiene optimismo, pensamiento positivo, que cree que todo es mental, que cree que es un problema de sugerirte a ti mismo que puedes lograrlo, cambiar tu mentalidad sobre las cosas, que eso es como rezar, es una gran estupidez, es pura ideología, realmente no hay nada ahí. Lo que decía Baruch Spinoza es que la relación que existe es entre el conocimiento y la libertad, porque libertad, el que es más libre es aquel que mejor entiende las causas anteriores que lo condicionan. Mientras más nosotros nos podamos acercar al conocimiento del funcionamiento del universo, mayor nuestra libertad para, dejando un cierto nivel de apertura hacia el para, pero no desde el de, ¿okay? No somos libres de, las condiciones anteriores nos determinan. ¿Para qué? Bueno, pues ahí hay que ver el rango de negociación que nosotros tenemos para modificar nuestro futuro. Pero ese rango de negociación solo es libre y solo es real a medida que tú tienes una conciencia sobre las causas anteriores que te determinan, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que sales de una cueva y te pongo dos puertas, ¿no? Y te digo que escoges una puerta, puerta A y puerta B. Y tú dices, perfecto, escojo la puerta B. Tú vas y abres la puerta B y era la puerta correcta y sales libre hacia tu camino. Lo que no sabes es que la puerta A estaba cerrada y no la ibas a poder abrir de todas formas. Entonces ibas a llegar, ibas a tratar de abrir la puerta A, no iba a funcionar, ibas a ir, ibas a abrir la puerta B y la puerta B sí se iba a abrir y te ibas a ir para adelante. El problema es que si nunca entendiste las condiciones materiales anteriores y no hiciste realmente la prueba para ver si la puerta A era una alternativa viable, tú te fuiste con la idea de que fuiste libre en escoger la puerta B. Ese es el problema. Hay una relación íntima entre la sabiduría de las causas anteriores que nos condicionan y nuestra verdadera capacidad de libertad para. Eso es lo interesante del concepto de libertad de Spinoza para mí, que hoy en día me parece sumamente importante rescatar este pensador, porque justo me parece que nosotros creemos que existe una mayor libertad para de la que realmente existe, ¿no? Como por ejemplo con estos discursos de emprende, 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 innova, 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 cualquiera puede ser rico, cualquiera puede ser millonario, todos somos libres de hacer lo que sea. No es cierto. ¿Por qué? Porque la libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. Mientras seamos ignorantes de estas causas, no vamos a ser libres. Solo existe la libertad en el conocimiento y en el entendimiento de las causas que nos condicionan. Aquí hay otro vínculo importante porque pues, obviamente el decir que el universo es causal en el sentido de libertad, de que no existe libertad de, o sea, las causas anteriores determinan lo que puede suceder o no puede suceder a futuro, que tiene que haber una causa original, ¿no? Porque toda causa pide una causa anterior y esa causa pide una causa anterior y esa causa una causa anterior. Entonces tuvo que haber una causa que no tuvo causa anterior, o sea, tuvo que haber empezado en algún lugar y eso es Dios, ¿no? Eso de alguna manera, porque una sustancia infinita no se necesita de nada más externo a ella misma para su propia existencia, pero por lo mismo es infinita y solo existe esa sustancia. No existe ninguna otra sustancia más que la sustancia original, que es Dios, naturaleza, lo que le quieran decir. Y esa sustancia se manifiesta en diferentes modos a través de la historia. Más bien lo que tenemos que hacer es entender la relación entre los diferentes modos de la sustancia para ver cuáles son las verdaderas posibilidades de realidad en sentido de libertad para ver qué futuros posibles existen y qué se puede hacer dentro de esos futuros. De hecho, para que se den una idea, o sea, Spinoza fue un pensador que inspiró a muchísimos pensadores, ¿no? Nietzsche, Deleuze, Hegel también inclusive. De hecho, el concepto de estado de Hegel viene entre la conciliación dialéctica del concepto de necesidad, que se refiere a las necesidades, a las limitantes que te pone la naturaleza, y el concepto de libertad del individuo, ¿no? Y la conciliación entre necesidad y libertad es lo que Hegel nombraba como el estado. O sea, el estado era la conciliación entre nuestras necesidades de vincularnos con los infinitos modos de la sustancia, la naturaleza, y al mismo tiempo nuestra libertad individual de poder tomar decisiones en ellos. Y esto se concreta, o más bien se hace el Ausschreibung, se supera las contradicciones internas de los dos conceptos y llegamos a la noción de Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el concepto de libertad de Spinoza, ¿no? Entonces somos libres para solo a medida que entendemos cómo no somos libres de. ¿Sí? Esta sería mi conclusión. Solo somos libres para a medida que entendemos que no somos libres de. O sea, del pasado, de las condiciones anteriores. Como no somos libres de estas condiciones anteriores, somos libres para el futuro, medida que entendemos de pasado.
¿Okay? Esa es la importancia. Entonces, ¿cómo entendemos nuestra libertad? O sea, ¿cómo podríamos entender el concepto de libertad de? Les voy a dar 5 nociones críticas para someter un poco como nuestra perspectiva referente a la realidad y a las evidencias de cuáles son las causas que nos condicionan. ¿Cómo cuestionamos las causas que nos condicionan? Les voy a dar 5. El primero, que creo que es súper importante, es una noción kantiana, que es cuestiona la autoridad de los hechos, ¿no? Hoy en día, y a ver, antes de dar estos 5 les tengo que dar otro aviso. El mismo aviso que les di la vez pasada sobre el peligro de hablar de teoría crítica y caer en teoría conspiranoica tratando de hacer teoría crítica. La diferencia es que la teoría, entre teoría crítica y teoría conspiranoica, haciendo una distinción simple, es que la teoría crítica lo que trata de hacer es ver las sutilezas de las fuerzas y cómo estas fuerzas condicionan nuestra libertad. Y la teoría conspiranoica es una sobrevaloración de las fuerzas en relación en causa y efecto, ¿no? Entonces el teórico crítico dice, oye, pues es que hay un problema de la manipulación virtual, mediática, social espectáculo, de cómo nosotros percibimos la realidad a través de los medios digitales. Una teoría conspiranoica sería los Illuminatis controlan todo lo que sale en la tele, entonces ellos deciden nuestra visión del mundo, ¿okay? Si se fijan, se pudieran entender como el mismo argumento. Uno trata de ver las sutilezas de las fuerzas que condicionan nuestras condiciones materiales y la otra sobrevaloran el poder de las fuerzas que condicionan nuestras condiciones materiales, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de escuchar estos 5 conceptos y caer en teoría conspiranoica cuando realmente lo deberíamos usar para hacer teoría crítica, para entender cuáles son las causas anteriores que nos condicionan, para así poder ser libres y ver cuáles son las posibilidades reales a futuro. Entonces, la primera es cuestiona la autoridad de los hechos, ¿no? Que esto es algo kantiano, critica la razón pura, que es falsamente, digo, hay muchas críticas al enlightenment, ¿no? En este sentido de la razón es como la máxima verdad, entonces si las cosas son lógicas, ¿sabes? Los hechos no les importan tus sentimientos, entonces la razón pura y dura, y yo soy un racional puro y duro, por ende tengo la razón. Cuidado con eso. Hay que leer a Kant, no es tan simple como simplemente caer en que si las cosas son racionales y son argumentadas de una manera racional tengan razón, no es tan fácil. Por otro, obviamente los apelos a autoridad también es algo que sucede mucho hoy en día, donde se esconden atrás de la autoridad para presentar evidencias cuando realmente no lo son. Entonces es saludable tener un cierto nivel de escepticismo frente a la idea de la autoridad de los hechos o la autoridad de la razón, ¿okay? Segundo consejo, no creas en algo porque quieres creer en algo, ¿no? Que esta es una crítica aristotélica, que es la crítica que Aristóteles hizo a los sofistas, que es esta noción de el peligro de los sesgos de confirmación, el peligro de los sesgos de proximidad, de conformidad, de falacia narrativa, de decir, porque pues ya sucedió una vez, yo ya lo experimenté, ya creo que funciona así, seguramente va a volver a funcionar así, o estoy buscando hechos que validen mi postura anterior sobre el tema. Entonces es como, yo soy pro vida porque me crearon un ambiente pro vida, entonces voy a buscar todos los argumentos a favor pro vida que pueda encontrar, ¿no? O sea, al revés, no creas en algo porque quieres creer en ello, tal vez deberíamos hacer inclusive lo contrario, ¿no? El tercer punto, sigue las evidencias a donde te lleven, ¿ok? Sigue las evidencias a donde te lleven. Si encuentras algo que se acerca a la verdad, síguelo. O sea, sigue esa noción que te acerca a la verdad y trata de dejar tus sesgos un poquito de lado, más allá de de la postura que tú querías defender o no. Si encuentras algo que te acerca a la verdad, debería ser nuestra responsabilidad seguir eso que nos acerca a la verdad. Y segundo, es que si todavía no tienes evidencia, no juzgues y no hagas conclusiones. No cierres los asuntos o no cierres tu postura sobre un tema a menos de que ya tengas evidencias suficientes para hacer una aseveración de ese tipo. Es muy fácil, y sobre todo en redes sociales, que la gente se haga de posturas sin evidencias, simplemente por falacia narrativa, por confirmación, por autoridad, por ego, por sesgo, por narcisismo, por ignorancia, por lo que tú quieras. Entonces no se cierren a hacer conclusiones o a juzgar sin tener evidencias suficientes todavía. Cuarto, y este es súper importante, ¿no? Este es como la típica freudiana. Siempre puedes estar equivocado, ¿no? Freud decía sabiamente, ¿no? La verdad puede estar en un tercer lugar. Es Freud o Lacan, ya no me acuerdo si fue Freud o Lacan, pero la verdad suele estar en un tercer lugar, ¿no? Fuera del supuesto saber de dos sujetos. O sea, es importante que siempre mantengamos esta idea de, pues a lo mejor entre dos personas que están teniendo una conversación, ninguno de ellos sabe de lo que está hablando. A lo mejor tú mismo, cuando estás participando en una discusión, tú tampoco sabes de lo que estás hablando. Entonces tenemos que tener nosotros inclusive un cierto nivel de resistencia y escepticismo contra nuestros propios creernos, nuestros supuestos saberes, ¿no? Y el último, somete tus ideas a experimentación.
Y si no sobreviven la experimentación, abandónalos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil ser el tipo de personas que pudiera someter sus propios conceptos a experimentación y a medida que se dé cuenta que las ideas no sobreviven a la experimentación, abandonarlos. Como decir, por ejemplo, lo que acaba de salir del premio Nobel, ¿no? De, oye, pues es que durante mucho tiempo se sostenía la idea de que si aumentábamos el salario mínimo, se iban a desplomar los empleos. Y pues ahora resulta que el premio Nobel de Economía dice que no es cierto. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora que está comprobado, ¿van a abandonar sus creencias? Es lo que deberíamos de hacer muchos, ¿no? Y obviamente respetando también el caso específico, cómo se hizo el estudio y demás, pero creo que mucha gente debería de verlo con una apertura adecuada de decir, bueno, pues algo se probó, ¿no? Algo hay aquí que va en contra de nuestras creencias a priori, ¿no? Esos son 5 consejos básicos que obviamente van muy de la mano con lo que siempre he hablado de la importancia del pensamiento crítico. Es algo que yo también debo de tratar de hacer más. Seguramente peco de muchos de ellos, y no es que de todos ellos, pero pues también es algo como que pues, no es el fin en sí, ¿no? Es como el proceso de estar continuamente pensando en estas cosas. Pero más que nada les quería platicar en este live sobre la importancia de la relación entre libertad y conocimiento. No existe tal cosa como estos discursos verborreicos, dogmáticos, sobre todo que están muy de moda ahorita en Argentina, viendo el debate ayer de Milei, de hablar de libertad, 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 libertad. Es que ¿cuál libertad? O sea, la libertad se debería de entender en relación a la sabiduría, al entendimiento de las causas anteriores que nos condicionan. Porque si hablamos de libertad fáctica, ¿no? De la libertad realmente, la capacidad del ser humano de ejercer su voluntad con el mundo, pues hay personas que están muy limitadas a ejercer su libertad. Entonces, si lo que queremos es libertad, no es libertad para el mercado, es libertad para proporcionar condiciones materiales dignas para que todos puedan ejercer su libertad sobre el mundo. No ignorar estas causas anteriores que nos condicionan. Tengan cuidado, porque bajo el discurso de libertad se han vendido atrocidades históricas y se ha sacrificado mucho el nombre de la libertad. Cuando piensen en libertad, piensen en el conocimiento de las causas anteriores que nos condicionan y en el trabajo de Spinoza, que vale la pena leer. Les agradecería mucho que me ayuden a rezarle al verdadero Dios, que es el Dios de los algoritmos. Que bueno, pues si todo es panteísmo y Dios es todo, pues sí, el algoritmo también es Dios y todos somos Dios y todo es naturaleza y no existe nada más que diferentes modos de la sustancia panteísta. Desechable capital humano. Como los quiero, como a mí mismo, porque no hay nada más.